Hola, ¿cómo están? Un cordial saludo, mi nombre es Sergio, soy estudioso de procesos administrativos en la UMB. A continuación les voy a dar un ejemplo de cómo liquidar una nómina. Este primer ejemplo es algo muy básico, solo es para mostrarles cómo se hace, que es devengado menos deducciones. Bueno, liquidación del 1 de abril al 30 de abril, pronombre de trabajador X, sueldo 700, número de día de trabajador 30. El básico se obtiene de el básico sobre 30, que son los días del mes, por los números de días trabajados, que en este caso también son 30. Aquí es donde varía, ¿no? O sea, la fórmula siempre va a ser así: básico más sobre 30 por días laborados. Siempre los 30 al día del mes, de los 30 días del mes. Si estos días fueran diferentes, si tuviera 27 laborados, el básico cambiaría, ¿sí? O sea, que lo único que varía son los días laborados. Y pues obviamente el básico. Por el momento dejamos los 30. Ahora se está dando subsidio de transporte. Él obtiene subsidio de transporte porque no supera los 2 salarios mínimos. Según la ley, si uno supera los 2 salarios mínimos, no obtendría este subsidio de transporte. Él se lo obtiene, son 74.000, o sea que el total de vengados son 774.000, porque es la suma de todo lo que devenga. Si tuviera horas extras, recargos nocturnos, todo esto sería la suma. Las deducciones. Entre las deducciones tengo salud y pensión. Salud es el básico obtenido, o sea, este básico por el 4%, como el cuadro que tengo en mi blog. Ahí también pueden ver los porcentajes de cada cuadro y de lo que necesitan para poder hacer estas fórmulas, ¿no? Pensión lo mismo, y el total de deducciones pues es la suma de todo lo que se le deduzca a la persona. El total de vengados, o sea, la persona que va a obtener en el mes. En el mes va a obtener 718.000, porque es este total de vengados menos el total de deducciones. Entonces, para liquidar una nómina siempre es el total de vengados menos el total de deducciones. Algo más complejo puede ser este ejemplo, en el cual tengo más participantes, número de días diferentes, salarios básicos diferentes, y tengo personas que me hacen extras. Entonces obtienen un valor agregado, ¿no? ¿Cómo se hacen las extras en estas personas? Va a tomar a Julián Espitia y Yolanda Arias para hacer sus extras. Entonces lo primero que tienen que tener en cuenta es que las horas extras diurnas son de 6 a.m. a 10 p.m. y las horas extras nocturnas son de 10 p.m. a 6 a.m. O sea, todo de 6 a.m. a 10 p.m. son extras diurnas, todas, 6 a.m. a 10 p.m. Y las recargos nocturnos o extras nocturnas son de 10 p.m. a 6 a.m. Bueno, ya aclarado esto, entonces empezamos con Juliana Spitia, que tiene un salario básico de 680. El lunes trabaja de 6 a.m. a 2 p.m. O sea que ella ya trabajó sus 8 horas laborales. ¿Listo? Entonces ya saqué el primer punto, que son 8 horas laborales. Pero ella volvió ese día de 6 p.m. a 3 a.m., perdón. De 6 p.m. a 3 a.m. O sea que me quiere decir que ella volvió ese día y hizo 9 horas más. O sea, 9 horas extras. Todas esas 9 horas son extras, porque ella ya hizo sus 8 horas de ese día. Entonces lo que primero que hago, separar, porque sé que ya superó las 10 pm, entonces ya llega un punto donde vienen a ser extras nocturnas y otro donde vienen a ser extras diurnas. Entonces, de 6 pm a 10 pm son 4 horas extras diurnas, ¿sí? Como la tabla. Y de 10 pm a 3 am son horas extras nocturnas. ¿Por qué? Porque la tabla como lo dice. 4 horas extras diurnas, el factor, como el cuadro, como dejé en el blog, el 125%, y la fórmula sería, entonces sería el sueldo por las horas extras que hizo por
el factor. Todo esto sobre 240. ¿Por qué 240? Porque 240 son las horas que laboran el mes. Porque 30 por 8 da 240. Bueno, entonces 240 porque son las horas laboradas en el mes. Siempre se divide sobre eso. Para las horas extras diurnas o horas extras nocturnas, ¿no? Para el recargo nocturno tenemos otra operación que ya más adelante les explicaré. Y esto es lo que me da 14.000. ¿Ven? Muy fácil. Entonces, ¿cómo es? Horas extras es sueldo por horas extras por el factor sobre 240. ¿Sí? ¿Ven aquí? Todo esto es la fórmula. Esta es la fórmula. Horas de sueldo por el número de horas extras por el factor sobre 240, que son las horas al mes que hace. Listo. Las horas, ¿qué más hizo? Pues esta persona me dice que de 10 pm a 3 am me hizo 5 horas más extras, pero que son, ya son nocturnas, porque ya son después de las 10 de la noche. Entonces eran 5 horas. ¿Qué fórmula tiene? La misma fórmula. Es sueldo por horas extras nocturnas por el factor sobre 240. Acá lo voy a hacer otra vez para que no quede ninguna duda. Es igual a sueldo por horas extras por el factor sobre 240, que son las horas que hacen el mes, ¿no? Y listo. Entonces hasta ahí, claro, espero que sí. Si seguimos, esta persona en este turno, el miércoles, hizo un turno de 4 pm a 4 am. ¿Qué tiene diferente esto? Esta persona me hizo las 8 horas, hizo 10 horas, perdón, hizo 10 horas laborales. O sea, que me quiere decir que ella hizo sus 8 horas normales más 2 horas extras. ¿Qué tiene diferente? Que esta persona hizo sus horas laborales en la noche, después de las 10 de la noche, de 4 de la tarde a 10 de la noche, a 12 de la noche hizo sus 8 horas, ¿sí? De 4 de la tarde a 12 de la mañana hizo sus 8 horas. Entonces no se le paga extras hasta ese momento, ¿no? Hasta las 12 de la mañana. Pero ella sí hizo trabajo después de las 10 de la noche, lo cual me quiere decir que gana un recargo nocturno. ¿Por qué recargo nocturno nada más? Porque como está incluido en sus 8 horas, no hizo extras, entonces por eso solo se le paga recargo nocturno. O sea que de 4 pm a 12 am hizo sus 8 horas, pero de 10 pm a 12 am se le pagan 2 horas de recargo nocturno. Espero que haya quedado claro ese punto. De recargo nocturno, la diferencia que tiene con horas extras nocturnas, ¿no? Recargo nocturno se le paga si en ese periodo de trabajo, después de las 10 de la noche, incluye sus 8 horas laborales. Entonces solo sería recargo nocturno. Si son extras nocturnas, sí se le paga un valor agregado, ¿no? Las 8 horas al 175%. Como es recargo nocturno, solo es el 0,35 a esas 2 horas. Lo mismo, la misma fórmula. Perdón, no la misma fórmula, ¿no? Aquí solamente se multiplica el sueldo, el recargo nocturno por el factor y no se hace sobre las 240 horas. Simplemente es la multiplicación, ya que solamente es un recargo nocturno. Y además de eso, pues se le paga sus 4 horas tras nocturnas, porque igual ella hasta las 12 trabajó sus 8 horas, pero trabaja hasta las 4 am, o sea, hizo 4 horas más. Y este sí se le paga, ¿sí? La diferencia, le paga sus 4 horas con su factor, y este sí se paga sobre 240. Espero que haya quedado claro. Entonces yo lo que hice fue sumar todas sus horas, sumar su valor, acá lo mismo, las horas, su valor, horas y su valor, ¿no? Para tener un total de lo que ella hizo, ganó, y o sea, el total de horas que ella hizo extras fueron 27, como lo mostró acá. Y el total de dinero que gana o que se remunera por esas horas extras son 120.360. Bueno, espero
espero que haya quedado claro. Aquí, Yolanda Arias. Entonces ella también, fue algo más complejo, ella todo lo tuvo 5 horas extras diurnas. Después tuvo sus... Ay, perdón, aquí me faltó algo que tuvo adicional ella, que fue que trabajó un sábado, pero terminó de trabajar un domingo. Entonces ella que gana, ella gana ya unas horas extras nocturnas festivas. Entonces es otro valor agregado, ¿no? Ya es por el 2,10%, pues acá pues no me lo dejo multiplicar, pero pues es el mismo valor. Es el 2,10 como dejé en la tabla, ¿no? Ya hizo 3 horas, era 3 horas extras nocturnas festivas. ¿Por qué? Porque hizo de 7 AM a 3 PM, sus 8 horas normales del sábado, entró otra vez a las 6 PM y volvió a salir a las 3 AM, lo cual me quiere decir que me trabajó 4 horas extras diurnas, luego me trabajó 2 horas extras nocturnas, porque pues de 10 PM a 2 AM, completó sus 2 horas con extras nocturnas del sábado, pero después de medianoche cambió a ser domingo, entonces ya recibe festivo, entonces ya recibe 3 horas, o sea que de 12 AM a 3 AM recibió 3 horas por recargo festivo. Bueno, por eso es que toca tener muy en claro todos los cuadros que los dejé en mi blog para poder hacer una liquidación, ¿no? Porque a veces pasan de un día a otro, a veces es el recargo nocturno, a veces solamente es extra nocturnas. Entonces todo eso tiene sus valores agregados, por eso es mejor hacerlas separadas a las personas que hacen horas extras. Bueno, entonces creo que ya que esto no es complicado, simplemente que pues ganó 3 horas extras por lo que cambió de sábado a domingo en sus horas laborales, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Acá hizo pues 9 horas extras enteras. Esta persona pues tuvo un poco más básico, solo extras diurnas y 8 horas de extras nocturnas. Entonces la nómina quedó así, quedó como el primero. Les voy a mostrar el primero. Los mismos que yo hice ahorita. En el primer ejemplo, en el básico, en la persona X, es total de vengados. ¿Qué es el total de vengados? Como les dije, la suma de todos sus devengados. El básico, auxilio de transporte, horas extras, esa es la suma del total de vengados. Como se puede dar cuenta, esta persona no recibe auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque aquí lo mostré en esta fórmula. Si el sueldo básico es menor o igual a 1.288.700, que es la suma de 2 salarios básicos, recibirá 74.000, que es el salario básico, por 30 días sobre, ya les digo, entonces, sobre los días laborados, ¿no? Entonces, ¿cómo es? El auxilio de transportes. Si esta persona, su salario básico es menor o igual a 1.288.700, que es la suma de 2 salarios básicos, sí recibirá 74.000 de auxilio de transporte por los 30 días sobre los días laborados, ¿no? Como siempre, los 30 del mes sobre los días laborados, por los días laborados, ¿no? Hágase claro, da 0, porque estas dos personas ganan más de los 2 salarios mínimos. Entonces hasta acá de vengados, la suma de todo, pensión, lo mismo, el básico por el 4%, el básico por el 4%, acá le agregué uno que es el fondo de empleados, que algunas empresas lo tienen también, le reducen cierto dinero a sus empleados, entonces hay como por agregar algo más, ¿no? Total de deducidos, entonces la suma de todos sus deducidos, en esta cosa tenemos 3 deducidos. Y pago neto, que el pago neto, como les dije al principio, es el total de vengados sobre el total de deducidos. Pues cualquier inquietud, cualquier cosa, ahí está mi blog, me pueden dejar si quieren un video más largo o si quieren algo más complementario, pues con mucho gusto yo lo realizaré. Un cordial saludo y que pues tengan un buen día. Hasta luego.